Nosotros avanzamos a la programación y en este lunes 17 es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a don Álvaro Albelo Hijo, un fuerte abrazo y darle las gracias por esas salutaciones al equipo y ese deseo de buena suerte que nos lanzó, y creo que es la bendición para que nos vaya como esperamos en Fitur, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio. Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, al equipo técnico y al pueblo que nos dispensa su atención cada mañana en el programa número 1, en la emisora número 1 de la radio dominicana. Señores, en el día de ayer nos despertamos con una pesadilla que está siendo más frecuente de lo que deseamos, que está generando consternación y dolor en la familia dominicana. Por las redes circularon desde tempranas horas de la mañana fotografías que daban una impresión deprimente, que nos llenaban de tristeza, de indignación, porque si bien son o fueron reclusos que estaban cumpliendo una condena, no merecen en lo absoluto un trato degradante, denigrante, mucho menos morir en las condiciones en que ocurrió, cuando se supone que el Estado dominicano debe preservar sus vidas y proveerle el debido cuidado. En la madrugada del domingo 16 de noviembre, salió a la luz la nefasta noticia de que 3 reclusos en la penitenciaría de La Victoria resultaron muertos y 9 personas de estos reclusos resultaron heridos. Los fallecidos son los internos Juan Nicolás Ovalles Ferrán, mejor conocido como El Mello, de tan solo 30 años de edad, Pedro Luis Moreno Díaz, de 31 años de edad, y Rafael Batista, conocido como Rasputín, de 35 años de edad. Pero lo más lamentable es que una parte importante de ellos, al menos 2, tengo información casi verificada, que estaban a punto de cumplir sus condenas. Es una situación realmente lamentable que situaciones como esta ocurran en un espacio cerrado como son las cárceles. Y cuando se investiga y se tienen ya a mano ciertas informaciones de cómo ocurrieron los hechos, incluso corrieron en las redes grabaciones. Señores, algunas de estas muertes se produjeron por impactos de bala. Dentro de los hechos, Conde, que se produjeron este fin de semana, algunos de ellos hay que decir conmovedores, porque hubo hechos de sangre y tragedias que definitivamente este fue un fin de semana un tanto triste en parte del territorio nacional. El caso de los niños en Higüey, que más adelante quería tocar ese tema. El caso de la joven policía municipal de Santiago, que es una barbaridad porque encima de que la asesinan, le inyectan una sustancia en su cuerpo para hacer pasar su muerte como otra cosa. En el caso que hablas de la cárcel y dentro de los casos que le prestamos alguna atención este fin de semana, hay que decir que sin querer hacer una escala de dolor, sin querer hacer una escala, una especie de desgraciómetro, porque sería muy difícil aquí marcar qué provoca más dolor. Ahora, ese es un caso que desde el punto de vista institucional, dentro del punto de vista del control del contexto en el que ocurre, es el peor de todos. Porque encima del aspecto de la violencia, encima de las luchas que se dan dentro de nuestras prisiones, está el terrible fracaso del control de ingreso de armas y drogas a los recintos carcelarios. No es que murió con un arma blanca, no es que con una planchuela de nevera, no es que con una chilena, no es que alguien lijó un pedazo de metal para apuñalar a otro. Armas de fuego puras y duras dentro. Ahí el tema de la investigación a la que tú haces referencia, que este país tiene que exigirla y aquí se tiene que hacer presión social a través de los medios y distintos organismos para establecer cuáles fueron los cómplices, porque tiene que haberlos dentro de las agencias de control para que ingresara esas armas en plural al recinto de La Victoria. Pero José Luis, muy certera tu adición, tu elemento al comentario, pero el tema aquí es que está siendo recurrente. Hice una investigación
de al menos un año atrás. Y he encontrado, he referenciado 6 eventos similares. El primero de ellos, el 9 de abril del 2020 en La Victoria. En medio de la pandemia hubo un motín, ahí hubo 5 internos heridos y un policía. Esto fue en reclamo porque no se estaba dando el cuidado adecuado en medio de la pandemia y según los internos no se estaban dando las estadísticas adecuadas. Por igual, el 23 de noviembre del 2020 hubo un motín también en La Victoria porque se estaban impulsando acciones tendentes a reducir, señores, escuchen esto, puntos de droga a lo interno de esta penitenciaría y se estaban trasladando a los internos responsables del tráfico. Señores, esto es un asunto grave. El 30 de abril del 2021 se produjo un incendio, recordemos, en la penitenciaría de La Romana. Murió un recluso y 23 resultaron lesionados. El 21 de junio del 2021, la tragedia tocó a la Fortaleza Duarte en la provincia Duarte. Aquí era un reclamo por el trato que alegaban los reclusos inhumanos que se le estaba dispensando y una práctica que le denominan la plancha, que es un castigo inhumano que se aplica en algunas cárceles y en ese momento se estaban haciendo las críticas o los reclamos para que este tipo de prácticas se descontinuara. El 4 de septiembre del 2021, el tema ocurrió, el motín en la Fortaleza Pablo Hincado, en Cotuí, y ahí hubo 13 heridos, 13 reclusos heridos. Otro evento también bastante nefasto ocurrió el 17 de octubre del 2021 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anumaya, en Higüey, donde un recluso perdió la vida y otros resultaron heridos. Anamuya, sí. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un espacio controlado, un espacio en el que se supone... No. Tú partiste de una premisa, ya partiste de una premisa errada. Todo fruto que parte de esa premisa es errado. No es un espacio controlado. Y te voy a decir algo. Me lo confío, obviamente no puede a veces decir la fuente porque termina afectando a gente de su confianza. A mí un alto oficial de la Policía Nacional Dominicana, hablando del tema carcelario, me confió que algunas políticas de control que están establecidas hace mucho dentro de los planes de prisiones, ¿sabe por qué no se hacen? Por amenazas de motines. Es decir, si tú mañana dices que vas a dejar una prisión, literalmente la vas a pelar de arriba abajo, la vas a dejar sin celulares, hay una amenaza de motín. Y aunque usted no lo crea, eso ha limitado por años cosas que aquí están en planes, están en hojas, están en estudios, están en directrices de cosas que debieron hacerse en las prisiones. La cárcel está controlado no por las autoridades, sino por elementos ahí que son presos. Está controlado hasta el derecho a dormir en una cama. Imagínese usted. En la cárcel. Y le cuesta a una familia fácilmente 20,000 pesos mensuales. Garantizar. Todavía existe la figura del probo. Claro sí, todavía. Claro que sí. Miren, señores, en las cárceles dominicanas, tal y como apunta Rosendo, hay todavía la situación de que se alquilan espacios para dormir, se alquilan colchonetas. Hasta en el suelo, hasta para que usted pueda dormir en el suelo, usted tiene que pagar, porque si no, usted va a dormir de pie. Y siguen produciéndose violaciones de reclusos unos con otros. Eso es una situación que sigue ocurriendo en las cárceles dominicanas, para no seguir describiendo un rosario de situaciones que llenan a uno lamentablemente de indignación. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban las autoridades cuando entraron esas armas a ese recinto? ¿Dónde estaban las autoridades cuando inició este motín? ¿Dónde estaban las autoridades dónde están las autoridades Están haciendo preguntas muy ingenuas en el día de hoy? Son retóricas. Muy ingenuas son. Y uno se pregunta, señores. Porque ¿cómo puede entrar una pistola a una cárcel si no entra a través de una autoridad que se hace cómplice? Y yo me pregunto también, hay una serie de privilegios, Rosendo, José Luis y demás compañeros, hay una serie de privilegios que se desmontan, como es la colocación de aires acondicionados, de ciertas áreas privilegiadas, con un amueblado que no está dentro de las regulaciones
penitenciarias, se hacen redadas, se eliminan estos privilegios, pero siguen ocurriendo y se hacen y se retornan y se realizan de nuevo estos operativos y se encuentra una utilería igual o mayor que la de los operativos anteriores. ¿Dónde están las autoridades cuando ingresa droga? ¿Dónde estaban las autoridades, como se ha reportado en esa intervención del 23 de noviembre del 2020, cuando se estaba desmantelando una estructura que funcionaba a lo interno de La Victoria, que tenía un control de puntos de droga? ¿Cómo es posible que eso ocurra dentro de las cárceles dominicanas? Entonces, decía Rosendo, ingenua la pregunta. Sí, parecería ingenua en una situación donde la violación a la ley en el marco de las cárceles se ha normalizado. Pero en un país donde se respeten las leyes, donde prime un Estado de Derecho, no puede ni debe ser en ningún plano una pregunta ingenua. No pueden las autoridades, y para ello debe y debieron haber tenido necesariamente, tal y como tú dices, la complicidad de las personas que están a cargo de la seguridad de esos centros. ¿Cómo es posible todavía que en la República Dominicana se estén perpetrando crímenes y delitos desde las cárceles por vía telefónica? Y que hacen operativos, van y vienen operativos y continúan estas situaciones. Y se anuncian medidas, se impulsan planes y vuelve y se retorna a esa situación de irregularidad. Y muchos dicen, bueno, son internos, son presos, delinquieron. Señores, no todo el mundo ha cometido, y aún así, aunque lo cometa, delitos o crímenes horrendos. Puede ser que muchos de los que estuvieron, de los que murieron inclusive, tal vez cometieron un delito insignificante y hoy están muertos. Y además estamos en un Estado de Derecho, se supone. Y la ley establece cuál es la manera de castigarse, y no es la muerte lo que nuestro sistema de justicia impone a ningún ciudadano por el hecho de que viole la ley. Violó la ley, cierto. ¿Qué le corresponde? Lo que dicta el Código Penal. Si es prisión lo que le corresponde, no la muerte. Y en el marco de lo que establece la ley, entonces el Estado debe proveerle las prisiones seguridad. Debe proveerle una vida digna, lógico, dentro de las limitaciones que impone un sistema carcelario. Y en teoría, y una teoría que debe traducirse lo antes posible en práctica para todo el sistema, debe reeducarse. Porque hay personas que están recluidas por tan solo algunos meses. Y lejos de lograr la reeducación, que es lo que pretende, lo que se persigue con el sistema penitenciario, lo que hacemos es graduar a delincuentes en las cárceles. Sí, se reeduca en la delincuencia, se reeduca en el resentimiento social, porque ¿qué ciudadano que ha sido sometido a la tortura a la que se somete un ciudadano que ha sido recluido va a tener un sentimiento distinto al de la venganza cuando sale de la cárcel? Lo que quiere es vengarse a esa sociedad que lo ha marginado primero como ciudadano, que es lo que muchas veces lo lleva a delinquir sin justificarlo. Y luego este nuevo impacto que genera el ser marginado en una cárcel que no tiene un mínimo de seguridad. Entonces, en este punto, realmente tenemos que rogar, tenemos que pedir, tenemos que exigir a las autoridades dominicanas que se investigue a fondo lo ocurrido en el día de ayer. Que no se pase una página como se pasó en esos 6 casos anteriores que hemos señalado, sin que se brinde un informe y una explicación adecuada de qué es lo que está pasando en las cárceles dominicanas, y no solo una simple explicación, sino que se brinde un plan bien definido para terminar con estos inhumanos tratos y este descontrol que propicia el crimen a lo interno de las cárceles dominicanas, que ha generado un negocio para muchos de los que deben estar llamados a proteger a esos reclusos, que lo que se ha constituido, reitero, en un negocio para muchos militares y policías que, en lugar de propiciar que estas situaciones se reduzcan, lo que están es propiciando que se multipliquen, porque de eso hacen negocios. El año pasado se promulgó en el mes de abril la ley 113-21. Con una simple ley no se cambia la realidad, pero no podemos seguir. Es la ley. ¿Cuál es la ley? Es la ley del sistema penitenciario y correccional. Ya ha habido impulsos de reforma, ha habido avances en determinados momentos,
ha habido retrocesos. ¿Cómo la ley 133-21? 113-21. En esa ley se establecen nuevos principios, se reconoce, se hace un catálogo de derechos, pero si no hay voluntad política, no hay ni puede haber un cambio. Dejemos ya de estar aprobando leyes, dándole la espalda a la realidad. Dejemos de estar aprobando leyes si no existe en realidad una disposición de efectuar un real y efectivo cambio. Exhortamos a las autoridades y reiteramos aquí que no solo se siga aprobando, que se apruebe esta ley, que es muy positiva y trae elementos de protección y de control y que propenden a la construcción, edificación y el traslado de todos los reclusos al nuevo sistema penitenciario, que así se ha llamado, sino que se tome con seriedad y con contundencia la exterminación, la erradicación de estas prácticas deleznables que siguen dando noticias lamentables al pueblo dominicano. Llévatelo, Cundo.